En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dades mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. De paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos por nuestra cuarta lección o nuestra cuarta catequesis de este proceso de consagración a Jesús por María. Estamos preparándonos en este primer bloque, vamos a ir vaciándonos del espíritu del mundo para que podamos ser llenos del espíritu de Cristo, del espíritu de Dios, del espíritu de María, para que así esta consagración pueda tener efecto en cada uno de nosotros. Decíamos que en este primer bloque vamos a ir descubriendo, vamos a ir denunciando las obras del enemigo, las obras que él hace en nuestras vidas y de cómo esas acciones aceptadas en nuestras vidas se vuelven como un estilo, como una norma de vida para cada uno de nosotros. Bien, hoy vamos a ver un tema que está denominado ¿Son buenas las riquezas? ¿Ustedes qué creen? ¿Es bueno o es malo las riquezas? Dios puso al hombre a la cabeza de toda la creación y le ha dado autoridad para administrarla correctamente y al mismo tiempo de disponer de los frutos de la tierra para que pueda prever sus necesidades, su conservación y su bienestar y de los suyos. Esto nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 29. Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 29. Vamos a leer solamente lo que dice el versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Que el hombre tiene autoridad sobre toda la creación. Dios mismo le ha dado autoridad sobre la creación. ¿Para qué? Para que pueda administrarlo correctamente. Tú y yo estamos llamados a hacer un buen uso razonable de todos los bienes que el Señor ha dispuesto para ti y para mí. Hay una frase que me encanta y que dice que Dios creó todo para el hombre, para el bien del hombre, para el bienestar del hombre. Exacto, Dios creó todo para nosotros, para nuestro sustento. Pero, ¿dónde está el error? A raíz del pecado original, esto se viene a desordenar, llevándonos a un apego obsesivo por poseer los bienes de esta tierra. Pero, como decíamos en Génesis capítulo 1, Dios dispuso todo esta autoridad, esta, digamos, dominación sobre la creación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprovecharnos de una manera sana, de una manera razonable. Y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2402, en donde dice que la posesión de los bienes materiales es bueno para que el hombre tenga, ¿qué cosa? Una garantía de una verdadera libertad y dignidad. No ser esclavos, porque el apego a las cosas materiales nos esclaviza.
Pero dice que los bienes han sido creados para nosotros. ¿En qué sentido? Para que tengamos libertad y para que no perdamos nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios. Segundo, para que pueda atender a las necesidades fundamentales propias de los suyos. O sea, para que podamos satisfacer las necesidades básicas en nosotros y de las personas que nos rodean. Y por último, para vivir una solidaridad natural. La persona que posee recursos, que posee bienes, tiene que ser una persona altamente en el corazón. Cuanto más bendecido soy con los bienes, más generoso soy. Hay mayor alegría en dar que en recibir, nos dice la palabra. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy en esta lección estamos viendo que Dios nos da esa autoridad para administrar correctamente los bienes. Entonces, con esto estoy diciendo que los bienes que hay en este mundo no es malo. Pero vamos a ver en qué momento se vuelve malo. Decía que con el origen del pecado original o con el pecado original, esto que hace desordena esta inclinación natural del hombre, llevándole a una obsesión de querer poseer a tal punto de ¿qué? A tal punto de tener una tendencia de acumular y acumular y acumular y acumular más riquezas. Entonces, hay una gran incompatibilidad en un hombre de fe, en una mujer de fe con el dinero. ¿Qué? ¿Acaso es malo el dinero? Quizás muchos se estarán preguntando. No, el dinero no es malo. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero la inclinación obsesiva al dinero, la inclinación obsesiva a las riquezas de este mundo, ya es pecado, porque has perdido tu libertad, has perdido tu dignidad, has perdido tu identidad. Y esto es lo que hace esto es lo que hace el dinero. Hace que tú y yo perdamos nuestra identidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos dice que el origen de todo el mal está en el amor al dinero. O sea, ¿se dan cuenta? No lo digo yo porque se me antoja, lo dice el Señor en su palabra. El origen del mal está en el amor al dinero. ¿Cuán apegado estás al dinero? El dinero te roba la preocupación, el dinero te quita el sueño. ¿Estás pensando cómo acumular más dinero, cómo ganar más dinero? Hermano, hermana, aprendamos a poseer estos bienes, pero sin que nuestra alma quede apegada a esos bienes. Es bueno para nuestro sustento. Vuelvo a repetir, es bueno porque Dios nos lo da, pero ya saben dónde está el mal. Entonces, mis queridos hermanos, esto lo que estamos hablando se vuelve muchas veces en una denominación de la sociedad para las personas, que la persona vale más en proporción de lo que tiene. Es decir, si yo no tengo muchas cosas, no valgo más, no valgo lo suficiente. Pero si tengo más, entonces significa ¿qué cosa? Que yo valgo más para la sociedad. Hoy en día nosotros tenemos una valoración en la medida en las cosas que tenemos. En la medida en las cosas que tenemos. Queridos hermanos, queridas hermanas, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24, nos habla de Jesús, nos habla en donde Jesús nos dice, no podemos servir a dos patrones o no podemos amar a dos señores. No podemos amar a Dios, no podemos amar al dinero, porque si amamos a uno, odiamos al otro, si servimos al uno, no servimos al otro. Eso nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, y ustedes lo pueden revisar en sus casitas que están siguiendo esta catequesis. Entonces, el dinero, cuando nosotros decidimos servir al dinero, el dinero ejerce en nosotros un cierto señorío. Nos volvemos dependientes del dinero, nos volvemos esclavos del dinero. Y sin querer, esto se vuelve en nosotros como nuestro Señor, se vuelve en nuestras vidas el Señor como algo prioritario y fundamental que no nos tiene que faltar. El Señor nos está diciendo esto.
El dinero ejerce un cierto señorío en la persona que busca obsesivamente en su corazón o tiene esta inclinación de querer poseer estas cosas. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y otro extracto del Evangelio nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo cuando pierde su alma? De nada nos sirve. De nada nos sirve tener tantas riquezas, de nada nos sirve tener tantas cosas o tantos bienes aquí en la tierra, cuando al final nuestro corazón está lejos de Dios, cuando al final en mi corazón no está Dios, cuando al final en mi vida no hay esa tranquilidad, no hay esa paz, no hay esa felicidad, no hay ese amor. ¿Se dan cuenta? Pero ¿a dónde nos lleva esta obsesión de estos bienes? A la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es el amor desordenado para poseer riquezas, para poseer bienes. El avaro piensa que el paraíso consiste en tener la comodidad y en gozar de lujos, en tener, digamos, todas las comodidades aquí en la tierra. Para el avaro, el tener comodidades y el de vivir de los lujos, para él es paraíso. Pero vamos a ver qué nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. El Señor en Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 20. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Vamos a ver. Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 20. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Palabra del Señor. Bien claro Jesús, no acumulen riquezas en este mundo, que es alimento para la polilla y para el óxido. Acumulen sus riquezas en el cielo, acumulen sus riquezas en la eternidad. Acá sería bueno que preguntemos, hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Porque en el versículo 21 del mismo texto de Mateo que hemos leído dice, donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está ahora tu corazón? ¿Está en el cielo o está aquí en la tierra? Vamos a ver 3 criterios para hacer un buen uso de los bienes, ¿no? 3 criterios para poseer correctamente los bienes. Vamos a identificar que la riqueza no es malo. La riqueza no es malo. Ya hemos visto dónde está lo malo, ¿verdad? Es la inclinación obsesiva y desordenada a querer poseer a tal punto de que nos quita la libertad, la identidad, la dignidad y nos hace esclavos. Pero hay 3 criterios fundamentales para hacer un buen uso correcto de estos bienes que el Señor nos ha dado. Primero, el de cómo se obtiene. Segundo, qué efecto produce esto en nosotros. Y tercero, el destino que se le da a esto. Vamos a empezar por el primer criterio. Primer criterio, decíamos, de cómo nosotros lo obtenemos a estos bienes. De una manera, bueno, la parte legal, por decirlo así, es obtener el dinero, obtener los bienes de una manera lícita, socialmente válido. No obtener estos bienes con engaños, no obtener estos bienes con estafas, no obtener estos bienes con robos, sino de una manera lícita. ¿Y cómo es una manera lícita? Con el trabajo. Con el trabajo. Segundo, ¿qué efecto produce esto en nosotros? O sea, ¿qué está provocando? ¿Qué sentimiento provoca esto en mí y el dinero en ti? ¿Acaso esto se vuelve como nuestro fin? ¿Acaso decimos que mi fin es obtener dinero y más propiedades y más bienes aquí en la tierra? Eso tal vez está ocupando nuestro corazón, o tal vez te estás desesperando porque no tienes mucho dinero y tienes más cuentas y tienes más deudas. Hermano, hermana, Dios nos da según nuestra capacidad de generosidad. Dios nos da
según nuestra capacidad de generosidad. A las personas que el Señor les bendice más es porque son los más generosos. A los que tenemos poco es porque somos pocos generosos. Pero a veces, ¿qué pasa? Los que tienen más olvidan ese sentido de que el dinero es de Dios, todo lo que tienen es de Dios, y a veces se olvidan, ¿qué cosa? Se olvidan en ser generosos con los más necesitados. Tercero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el destino que se da a los bienes? ¿Nos está llevando a la caridad? ¿Te está llevando a la caridad? ¿Me está llevando a la caridad esos bienes que tengo, esos bienes que poseo? No sea cuestión de preguntarnos. La caridad no es una opción, no es una opción a elegir. La caridad es necesaria para nuestra salvación. La caridad es necesaria para nuestra salvación. Vamos a tomar algunos ejemplos de santos, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua, que ellos han tenido una vida muy cómoda. Sus padres eran personas de buen estatus social, pero ellos cuando sienten el llamado del Señor, renuncian afectivamente al dinero y optan por una vida de pobreza. ¿Y cuántos cristianos, cuántas personas están llamados a vivir una vida de pobreza? Pero en su mayoría todos estamos llamados a hacer una renuncia afectiva a estos bienes, al dinero que el Señor nos pueda dar. ¿Cómo es esto? La renuncia afectiva al dinero, ¿no? Es, ¿qué cosa? Es poseer los bienes, pero con desapego. Tener dinero, pero con desapego. No tengo que estar apegado. Si yo pierdo un sol, si yo pierdo o gasto, a veces otras personas dicen, ay, ¿por qué he gastado? ¿No? Entonces, el poseer estos bienes, pero sin apego. Tenemos que estar desapegados a estas cosas. Si el Señor me bendice, tengo que desprenderme más. Y esto lo vamos a obtener con la caridad, con la generosidad. Entonces, todos estamos llamados a renunciar. Todos estamos llamados a renunciar al dinero afectivamente, pero como les dije, es poseer, pero sin estar apegados, pero con desapego. En Génesis capítulo 4, versículo 9, cuando los hermanos Caín y Abel, ¿no? Ustedes saben la historia, Dios pregunta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 4, versículo 9. ¿Ya? Vamos a buscar en nuestra palabra. Génesis capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que tarde o temprano también nosotros vamos a responder por el hermano. Tú y yo vamos a responder por el hermano. Si el Señor me bendició, si el Señor me bendijo, yo tengo que también saber compartir esta bendición, lo mucho, lo poco que tengo, con los demás. Y cuando llegue el ocaso de nuestras vidas, el Señor te dirá o me dirá, oye, ¿dónde está tu hermano? Entonces, si nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, vamos a saber qué responder. Pero ojo, todo acto de caridad tiene que ser con amor y no con compromiso. No por el hecho de que me va a salvar, lo voy a hacer y lo voy a dar a todo el mundo, ¿no? Como un compromiso para salvarme. Tiene que ser todo acto generoso con amor. Todo acto con amor. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, mis hermanos, San Pablo repite insistentemente, hay mayor alegría en dar que en recibir. Entonces decíamos que la caridad no es una elección, sino es necesaria ¿para qué? Para nuestra salvación. Es bueno
colocar el dinero, mis hermanos, en el banco del cielo. ¿Por qué? Porque el dinero colocado en las manos de Dios es el desprendimiento que yo hago de todo aquello que el Señor me da materialmente. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, Señor, tú me lo has dado, pero esto no me pertenece. Tú me lo diste, pero esto no es mío. Solamente soy aquí un administrador de tus bienes, porque todo lo que tenemos es de Dios. Esto tiene que estar en nuestra mente. En cambio, el avaro dice que todo lo que tengo es mío con mi propio sacrificio y porque yo me lo sudé, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que reconocer que todo lo que tiene no es nada de él, sino que todo le pertenece a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo 40. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 25, versículo 40. Esto quiero que ustedes vayan tomando nota de estas citas bíblicas para que lo vayamos repasando. Es muy bueno que hagamos carne lo que el Señor nos está diciendo a través de cada enseñanza o de cada catequesis. Mateo 25, versículo 40. Dice el Señor en su palabra: el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron conmigo. Todo acto generoso de amor que podamos hacer o toda obra de caridad, lo estamos haciendo al mismo Dios. El mismo Dios que se disfraza del más necesitado, que se disfraza del mendigo, y el Señor nos prueba cuán desprendido es nuestro corazón para poder dar lo poco o lo mucho que nosotros tenemos. Vamos a ver algunos niveles de la caridad. Niveles de la caridad. Entendamos que el dinero, vuelvo a repetir, es un don de Dios para el bienestar y para el servicio a los demás. La caridad, queridos hermanos, la caridad santifica. La caridad nos santifica. ¿Por qué creen que hay muchos santos de la iglesia que en sus historias siempre han habido personas que han apoyado, o estos santos han apoyado a los más necesitados, a los más humildes, a los más pobres, a los enfermos, a los desválidos? ¿Por qué? Porque la caridad de una otra forma nos santifica. Vuelvo a repetir, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces vamos a ver estos niveles de la caridad. Primero, el primer nivel o el primer peldaño de la caridad es la limosna. ¿Y qué es la limosna? Es la ofrenda que se da a las personas que lo necesitan. La limosna alivia las necesidades del hoy, pero no del mañana. La limosna alivia las necesidades del hoy, pero no del mañana. Pero es un acto de desprendimiento. Segundo peldaño de la caridad es la beneficencia. ¿Y qué es la beneficencia? Son encargados de aquellas instituciones u ONGs que se encargan de dar apoyo a las personas. La beneficencia alivia los problemas del hoy y del mañana, ¿no? Tercer peldaño de la caridad es la capacitación. Si tú, por ejemplo, ¿cómo es esto? Si tú posees algún poder adquisitivo un poquito alto y ves que alguien necesita informarse, alguien necesita o tiene el deseo de querer estudiar, esto es un acto también de caridad. Tú puedes apoyar a alguien que sí tenga ese deseo de formarse, ese deseo de capacitarse, ese deseo de aprender algo, ¿no? Este es el tercer nivel o el tercer peldaño de la caridad, y la última es la evangelización. Esto es el mayor tesoro que nosotros podemos dar a las personas, el de llevar a Cristo. Como decía Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo lo que te doy. ¿Y qué es lo que tenemos? A Cristo. Y dar a Cristo es el mayor tesoro, es la mayor riqueza para el ser humano. Dar lo malo es pecado. Si tú das algo malo es pecado. Dar lo que me sobra es obligación.
Dar lo que me falta es virtud y darlo todo es santidad. Si yo doy las cosas malas, estoy dando pecado. Si doy aquellas cosas que me sobran, solamente es obligación. Si doy lo que me falta, si yo tengo algo y sé que esto me hace falta, pero al mismo tiempo veo otra persona que está mucho más que yo necesitado, entonces eso se llama virtud. Ahora, si yo doy todo, eso se llama santidad. Vamos a buscar en nuestra palabra Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra en Santiago 2:14. Si uno dice que tiene fe, pero no vive con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará la fe? No basta en decir, Señor, yo creo, yo te amo, yo te sigo, yo soy constante en mi comunidad, yo voy a misa todos los domingos, yo rezo mi rosario, pero una fe sin obras de nada nos sirve, porque la fe muerta no salva, pero la fe con obras sí salva. ¿Y cómo voy a ejercitar estas obras? ¿O en dónde tengo que ejercitar estas obras? Pues en las obras de misericordia. Tú sabes, la iglesia tiene 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales. De nada nos sirve, mis hermanos, decir que creemos en Dios, pero cuando nuestro corazón está muy cerrado y está muy apegado a los bienes materiales. Y no ayudemos a las personas que nos convienen. Ayudemos realmente a aquellos que más necesitan de ti y que más necesitan de mí. Que el Señor nos ayude entonces en este proceso. Y si tú y yo estamos apegados al dinero, estamos apegados a las cosas materiales, pidamos al Señor que nos dé la fuerza para poseer esas cosas, pero con desprendimiento. A tal punto que no desgastemos nuestras vidas. Si tenemos lo poco, es porque el Señor cree conveniente que eso es necesario para nosotros. Pero ojo también que el dinero no va a venir sin que nosotros no hagamos nada a cambio. Tiene que venir, como decía, las tres condiciones para hacer un buen uso de los bienes es que lo busquemos de una manera lícita, a través del trabajo. Queridos hermanos, queridas hermanas, el avaro siempre va a ver de manera maliciosa, en todo aspecto. El avaro va a ver siempre de manera maliciosa. Vamos a orar un momento, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude a salir de este mundo de la avaricia en la que muchos de nosotros quizás nos encontramos, para que nos dé un corazón desprendido. Oh Virgen María, gloriosa y bendita, Madre de nuestro Señor Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta lección hemos ido conociendo un poco acerca de cómo la avaricia nos va haciendo esclavos del dinero y de cómo esto nos va quitando nuestra libertad, nos va quitando nuestra identidad, nos va quitando nuestra dignidad que tenemos y que poseemos como hijos e hijas de Dios. ¿Cuántas veces, Madre bendita, quizás nuestro corazón se ha inclinado desordenadamente a los apegos de los bienes materiales, a los apegos del dinero? Y hemos quizás sacrificado momentos de estar con la familia o momentos de nuestro propio descanso para el fin nada más, Madre bendita, de tener más dinero. ¿Cuántas veces hemos trabajado más de las horas establecidas, Madre mía? Quizás engañados de que mientras más trabajamos, más ganamos y más podemos apoyar y solventar en el hogar. Pero esto es una gran mentira que el enemigo pone en nosotros porque quiere debilitar nuestros lazos familiares, quiere debilitar nuestros lazos con Dios, porque a más tiempo dedicado al trabajo y al dinero, menos tiempo tenemos para nuestro Señor, menos tiempo tenemos para nuestra familia, menos tiempo tenemos para nuestro descanso. Danos un corazón desprendido como el tuyo, Madre bendita,
que has vivido siempre en la humildad, en la sencillez y en el desprendimiento total, a tal punto que has sido capaz también, Madre bendita, de entregar a Dios y a la humanidad a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Virgen, Reina del Cielo, danos un corazón desprendido, ayúdanos a desapegarnos del dinero, de los bienes materiales que muchas veces buscan nuestra propia perdición. Ayúdanos y guíanos a Jesús, que es el verdadero tesoro para cada uno de nosotros, y que podamos tener ese tesoro acumulado en el cielo, donde la polilla y el óxido no puedan corroer contra ellos. Tú eres nuestra defensora, el almacén divino de Dios, pues ponemos todas nuestras disposiciones, todos los bienes materiales y espirituales que poseemos en tus benditas manos, porque en ti no llegará la polilla, ni los asaltantes ni los ladrones irán a saquear nuestros bienes. Te damos gracias, Virgen Santísima, y ayúdanos a ser semejantes a Jesús. Amén. Práctica que le vamos a dejar en esta lección es que hagas una obra física, ¿no? Ya sea dar una limosna, ayudar con víveres a las personas que tú creas conveniente, que están más necesitados, más en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, pero siempre con los cuidados del caso, y hacer una obra de caridad espiritual. ¿Cómo es esto? Basado en las 7 obras de la misericordia, pero en el aspecto espiritual. Que Dios y la Virgen te bendigan, alabado sea Jesucristo, y nos encontramos la próxima lección. Bendiciones.